Muy buenos días, queridos estudiantes de la institución educativa 5149 San Juan Bautista. Les saluda el docente Manuel Cucho Venegas del área de Ciencias Sociales. Y en esta semana 2 del segundo trimestre, el tema o sesión a desarrollar se va a llamar ¿Cómo manejar nuestros recursos responsablemente? Esta sesión está dirigida a todos los estudiantes del segundo año de secundaria de las secciones A, B y C, esperando que en este mes patrio todos ustedes demuestren mucha responsabilidad y muchas ganas de aprender para lograr el propósito del área. Y estoy seguro que así va a ser. Bien, muchachos, en esta sesión vamos a trabajar la competencia gestiona responsablemente los recursos económicos. La capacidad toma decisiones económicas y financieras y el propósito de la sesión que los estudiantes formulen presupuestos personales considerando los ingresos y egresos individuales o del hogar para ejecutar acciones de ahorro o de inversión con el fin de mejorar su bienestar y el de su familia. Bien, muchachos, como estamos haciendo referencia a los recursos económicos, es necesario conocer en qué consiste la economía. La economía está definida como una ciencia social que estudia la forma de administrar los recursos disponibles para satisfacer las necesidades humanas, es decir, los recursos con que la sociedad cuente va a servir para satisfacer las ilimitadas o grandes cantidades de necesidades humanas que siempre se van generando u originando a medida que la sociedad evoluciona. Muy bien. En ese sentido, como los recursos disponibles van a satisfacer las necesidades humanas, la relación es ante necesidades humanas ilimitadas, los recursos son escasos. ¿Y qué son los recursos escasos? Son todos aquellos bienes que se encuentran en cantidades inferiores a la demanda. Es cuando no se dispone de una existencia suficiente de recursos como para satisfacer todos los posibles deseos y necesidades de los individuos. Es decir, que hay mayor necesidad a o en relación a los recursos. Es decir, hay más necesidad y los recursos son limitados. Es por eso que va a surgir un problema, ¿no? En cómo la economía va a estudiar la posibilidad de que estos recursos limitados sean suficientes para satisfacer las ilimitadas necesidades del ser humano. En ese sentido, ante este concepto de recursos escasos, también va a aparecer el concepto de la escasez, que es la falta o insuficiencia de recursos necesarios para satisfacer una necesidad. La escasez, dice, puede producirse por diferentes motivos. Por un incremento considerable de la demanda, es decir, cuando hay mucha más gente que quiere consumir ese producto y esos recursos que van a satisfacer esas necesidades son menores, ¿no? Entonces va a haber escasez. El otro es por el agotamiento de las fuentes o recursos, ¿no? Porque de repente hay muchas necesidades y ya esos recursos se acabaron, no se agotaron, ¿no? Y va a ser imposible satisfacer la necesidad de la gran cantidad de seres humanos. Y el otro es por el acaparamiento de los recursos, ¿no? Como acá puede apreciarse en esta imagen, acá hay un aparador grande donde se ven unos cuantos, ¿no?, productos, ¿no? Unos cuantos recursos, ¿no?, que, digamos, no van a satisfacer las necesidades ilimitadas de los seres humanos. Y acá se ve un ejemplo de escasez, ¿no?
Posiblemente de repente pueden haber más personas y no hay esos recursos para satisfacer esas necesidades. Por eso nace el concepto de escasez. ¿Pero qué es el mercado? Es el lugar físico virtual de interacción entre varias personas, donde se va a dar el intercambio de bienes y servicios. Y ese intercambio de bienes y servicios entre las personas que se van a, digamos, encontrar en el mercado se va a llamar intercambio económico. ¿Y quiénes se van a encontrar en el mercado? Dice. Son los compradores y vendedores, que van a establecer una dinámica de mercado, dice, llamada oferta y demanda, ¿no? Entonces, los compradores van a ser aquellas personas que van a ir a ese mercado a adquirir o comprar el producto que ellos necesitan. Y los vendedores van a ser aquellas personas que se van a ubicar en el mercado a ofertar esos productos, bienes o servicios. Entonces, ¿qué sería la demanda? Son los bienes y servicios que adquieren o necesitan comprar los consumidores. Y la oferta son aquellos bienes y servicios que se ofertan o se ofrecen en el mercado. ¿Y cuál va a ser ese medio que va a interrelacionar tanto a los demandantes con los ofertantes? Ese medio que los va a interrelacionar se va a llamar dinero, que va a ser el medio de pago entre los que van a querer comprar y los que van a vender u ofertar su producto. ¿Cómo hacer para manejar los recursos del hogar en esta dinámica de mercado, ¿no? En esta dinámica de compradores y vendedores, ¿no? Ante los recursos que tienen muchos hogares que son limitados o escasos, ¿no? Dice, para eso hay que tomar decisiones económicas como las siguientes. El primero es el uso adecuado del dinero, es decir, que los recursos limitados o escasos, en este caso de dinero, lo destinemos a los productos o a la adquisición de productos de primera necesidad. El otro es ahorrar, o es decir, guardar para una necesidad próxima, ¿no? Como se ha presentado en este caso de la pandemia, ¿no? Donde muchas familias ahorraron para esta eventualidad, ¿no? Que fue así imprevista, ¿no? Pero imagínense, ¿no? Hay muchas familias que no tuvieron esa oportunidad de ahorrar, ¿no? Imagínense qué es lo que pasaron. El otro es el cambio de hábitos, es decir, usar menos agua y usar menos energía, ¿no? Y eso, ¿qué va a dar como consecuencia? Que de repente tus recibos de luz, agua, vengan a menor costo, ¿no? Y eso te va a permitir de repente no gastar más de lo poco que tienes. El otro es sustituir un producto por otro más barato, es decir, es necesario, ¿no? Satisfacer la necesidad de la alimentación, pero puedo sustituir un tipo de carne por el otro, es decir, el pollo que es más cómodo por la carne, ¿no? Muy bien, pero para esto hay que elaborar un presupuesto familiar. ¿Y qué es un presupuesto familiar? Dicen que es un documento en el cual se planifica un control de ingresos, o sea, lo que, digamos, va a ingresar, ¿no? Y los gastos que van a salir de un hogar. Los ingresos pueden estar definidos por, de repente, lo que obtiene el papá o la mamá por su trabajo, de repente una familia por alquilar un local o alquilar de repente una habitación, etcétera. Los gastos fijos del día a día, entre otros como la comida, la luz, el agua, el gas, el teléfono, los medicamentos, eso corresponden a los gastos. ¿Y cuál es el objetivo del presupuesto familiar? Dice. Lo que busca es que el consumidor sea responsable al adquirir lo que necesita, sin gastar todo lo que tiene. Porque los recursos son escasos, pues, ¿no? En una familia, ¿no? Entonces, ¿eso qué busca? No caer en el consumismo también, dice. Es decir, la compra de productos no necesarios, ¿no? Porque hay muchos productos no necesarios, ¿no? Y que muchas veces las personas o las familias gastan sin pensarlo, ¿no? Y en vez de destinarlo a la adquisición de productos básicos o necesarios para la familia. Bien, muchachos, en base a esta explicación del presupuesto familiar, vamos a ver un video relacionado al presupuesto familiar. Acá está. El presupuesto familiar es un
controlar las cuentas del hogar. Gracias a él se puede emplear el dinero de forma responsable sin gastar más de lo que se gana. Un presupuesto mensual ofrece como resultado un saldo final que informa la diferencia que hay entre lo que ha ingresado y lo que se ha gastado. Por esta razón, sea cual sea la situación económica de la familia, el presupuesto es una herramienta indispensable para controlar las finanzas domésticas. Las claves para hacer un presupuesto familiar son: hacer una lista de los ingresos. En el presupuesto hay que indicar cuáles son los ingresos familiares, las entradas más importantes de dinero como sueldos, ingresos por ventas, vales, incentivos, comisiones o todo lo que recibas en el mes. Además, se deben evaluar los gastos. Los gastos son todas las salidas de dinero. Para saber en realidad en qué situación estás, hay que incluir todos los gastos actuales, desde la vivienda hasta los pequeños desembolsos diarios. Dentro de los gastos están los gastos fijos, que son los que se pagan regularmente como comida, renta, agua, luz, teléfono, etc. Además, están los gastos variables, que son los que no se pagan con regularidad, como reparar un electrodoméstico, una lavadora, por ejemplo. Estos gastos deben ser clasificados por grupos: alimentación, transporte, servicio, entretenimiento. Esto permitirá evaluar los gastos que son innecesarios y que se pueden convertir en ahorros en un futuro. Se debe comparar los ingresos con los gastos. Si los ingresos superan a los gastos, se cuentan con finanzas sanas. Esto permitirá prever emergencias, ahorrar para cumplir metas y tener un mejor futuro. Si los ingresos son iguales a los gastos, se cuentan con finanzas equilibradas. Permite cubrir los gastos básicos, pero no permite prever emergencias o gastos inesperados. Si los ingresos son menores a los gastos, estamos ante una situación de descontrol de finanzas, donde las deudas superan en mayor porcentaje a los ingresos. Para solucionar esto, se debe tomar ciertas medidas como recortar gastos. La clave está en priorizar las necesidades. Se debe revisar la lista de gastos para eliminar los gastos innecesarios. Se debe buscar mejores opciones y más baratas. Se debe ahorrar en algunos servicios como agua, luz, gas, etc. Además, se debe aplicar a la familia. Es mejor incluir a la familia y conocer en detalle los gastos de cada uno de los miembros para que estos puedan colaborar en los ahorros. Esto permitirá tener mejores resultados. Además, para que el presupuesto funcione, hay que actualizarlo mes a mes. Es importante mantener el presupuesto familiar actualizado, en especial en los primeros meses en los que se pone en marcha, y cuando es más probable que no tengamos bien identificados los gastos. Si se logra superar esta situación de descontrol de finanzas y se tiene unas finanzas sanas, se podrá tener un ahorro que puede ser usado para diferentes fines, como vacaciones en familia, la compra de tu propia casa, poner tu propio negocio o la educación de tus hijos. Sea cual sea el fin que tengas, lo puedes lograr con un buen presupuesto familiar. Bien, chicos, hemos visto ya el video de presupuesto familiar y a continuación vamos a desarrollar la siguiente actividad. Acá está bien explicadito y escrito. Dice, está dividido en dos bloques, ¿no? Acá, esta es la primera y esta es la segunda, ¿no? Esta es la segunda. La primera es que después de observar el video responde las siguientes preguntas, que son 4, ¿no? ¿Qué es un presupuesto familiar? ¿Por qué es importante? 2, ¿cuáles son las claves para hacer un presupuesto familiar? 3, escribe los ejemplos de qué cosas conforman los ingresos, los gastos fijos y los gastos variables que han explicado en el videito. Y 4, cuándo las deudas o gastos son mayores que los ingresos. ¿Qué debe hacer la familia para superar el descontrol de finanzas? Explícalo. No solamente ahí que lo menciono. Y 5, que van a permitir que una familia tenga unas finanzas sanas. Y la segunda parte es de explicar, ¿no?, como un pequeño presupuesto familiar. Bien, chicos, esperando que todo les vaya bien. Recuerda, quédate en casa y no salgas.